tu amor cual ancla firme, una a ti mi corazón. Bueno, mi nombre es Julián Londoño, 41 años, casado con Geraldine Moreno, 2 preciosos hijos, Amelia y Benjamín. Vengo de la comunidad cristiana El Redil del Poblado y estamos muy contentos de estar acá entre ustedes. Vengo también con nuestro pastor Carlos Mendivelso, que está aquí atrás. Él es nuestro pastor coordinador allí en este lugar. Y estamos muy contentos y muy deseosos también de ver cómo el Señor, número 1, está obrando entre ustedes y número 2, seguirá obrando en medio de ustedes para la gloria de Él y para la transformación de la ciudad, para trastornar la ciudad, ¿cierto? Que el Señor haga su obra. Y es un privilegio que el Señor nos use para llevar su palabra a otros. Eso es un regalo. Un Dios tan santo, tan puro, un Dios tan perfecto, ¿cierto? La Escritura dice que Él es santo, santo, santo. Se tomó el trabajo de venir, de encarnarse en su Hijo, de mostrarnos, de relacionarse con nosotros. Y nos dio el privilegio de que nosotros hiciéramos lo que Jesús hizo. En Corintios Él dice que Jesús reconcilió al mundo con el Padre y nos dejó ese ministerio a nosotros, de reconciliar. Entonces es un privilegio y qué hermoso ver la obra que el Señor está haciendo acá entre ustedes, con esta iglesia, de que hayan lugares donde se predique la palabra, donde sea la palabra de Dios la que gobierne una iglesia, no la tradición, no lo que yo piense, o en este caso lo que el pastor considere, sino lo que la palabra de Dios dictamine. Y eso hace que una iglesia sea saludable. No la voz del hombre, sino la palabra de Dios. Yo no sé si tú sabías eso. Este libro no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. A diferencia de los libros que leemos normalmente. Esos libros no son la palabra de Dios, pero sí contienen la palabra de Dios, porque nos llevan a ella, ¿cierto? Libros que hermanos muy estudiosos han escrito, ¿cierto? Y que hemos leído con mucha alegría, hemos aprendido demasiado, pero no son la palabra de Dios. Esta sí es la palabra de Dios, la que transforma, como dice el Salmo 19, transforma nuestro corazón para que tú y yo con gozo, con alegría, podamos llevar ese mensaje, ¿cierto? Acompáñenme, hermanos, a orar una vez más y que sea el Señor hablando por medio de este siervo para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos hoy en este lugar. Gracias por este espacio que provees para la congregación de los santos, para que tu iglesia local se reúna hoy. Gracias por las diferentes iglesias que se reúnen no solamente acá en Sincelejo, sino en Colombia, donde tu nombre es proclamado, donde el nombre de Jesús es adorado con libertad. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que tú seas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entender lo que tu palabra quiere hablarnos hoy y que no se quede solamente en este momento, sino que lo podamos poner en práctica durante la semana. Que sea tu palabra, Señor, dirigiendo nuestras vidas y que lo que escuchemos hoy, Señor, haga eco en nuestro corazón para que nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestros hogares, haya diferencia, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que tu Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón para tu gloria, también para nuestro beneficio y el beneficio de la ciudad, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el gozo del Espíritu Santo
el testimonio que impulsa a otros a creer. Y yo le invito que abra tu Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y mientras vas buscando en tu Biblia el gozo, y estamos en una época del año sobre todo, donde las emociones se vuelven más sensibles, ¿cierto? Lo que produce alegría, por lo general, produce mucho más alegría de lo normal. No es lo mismo que tu equipo favorito gane una estrella a mitad del año que en diciembre. No, eso es una realidad. No es lo mismo cumplir años a mitad de año que en diciembre. No es lo mismo recibir una noticia a mitad de año que en diciembre. Obviamente, sigue siendo una buena noticia, pero en esta época del año hay algo especial. Se vuelve todo más elevado, ¿cierto? Y lo notamos el viernes, por ejemplo, ¿cierto? Donde la región celebrando con justa causa tres buenas razones, ¿cierto? Pero a la vez también la tristeza se vuelve más triste de lo normal. Las emociones se vuelven más elevadas. Aún genera tristeza las cosas buenas que recibimos en el pasado que yo ya no tengo hoy, pero que las recuerdo aún en estas épocas del año, ¿cierto? Nuestras emociones. Pero quiero enfatizar un poco en esa palabra gozo, ¿cierto? ¿Qué nos produce gozo? Y yo quiero que pienses eso en este momento. ¿Qué te produce gozo hoy? Y es válido que pienses en lo del viernes. Es válido que pienses aún en lo de ayer, en el desfile que hubo en la ciudad. Es válido que pienses en las buenas noticias que el gobierno local ha traído para la ciudad, no sé, ¿cierto? Las buenas noticias en la familia, cuando viene de pronto un bebé a casa, cuando hay un ascenso para tu esposo, para tu padre, cuando tu hijo gana el año, esas buenas noticias que producen gozo. Yo quiero que pienses un momento en eso, porque lo que quiero tratar hoy es que aún en medio de la tristeza podemos tener un gozo que perdura. Podemos tener un gozo esperanzador, y eso era lo que el pastor Ángel hablaba aún en la escuela dominical esta mañana, donde tenemos nuestra mirada, donde podemos ver aún todo a color y no a blanco y negro, porque tenemos esos momentos. Pero también, ¿qué es la esperanza del cristiano? Muchas veces en nuestra manera de vivir tenemos la esperanza puesta precisamente en lo que acabamos de hablar, en esas buenas noticias. Mi estado de ánimo depende mucho de acuerdo a lo que yo voy a esperar en el momento. Si esa persona, somos como esos niños chiquitos muchas veces. Si yo a mi hijo le prometí un dulce, un bombón, y yo llego a casa sin ese bombón, mi hijo, su estado de ánimo cambia. Porque él no va a estar contento con que yo llegue. Él va a estar contento si yo llego con el bombón, ¿cierto? Pero para el cristiano es muy fácil, o se nos es muy fácil pensar en la gloria futura, en lo que pasará el día de mañana cuando estemos con Él en gloria. Y eso es hermoso, hermanos. Yo espero y anhelo ese momento, porque ni la enfermedad, ni las crisis de este momento, ni aun mi propio pecado será estorbo para adorar al Señor día y noche. Ponte a pensar en eso. Cuando el pastor Ángel nos hablaba esta mañana, si disfrutamos lo que tú y yo hacemos en este momento, el venir acá los unos con los otros, domingo tras domingo, si disfrutamos esto, ¿cómo será allá todos los días? Eso será glorioso.
Y eso lo tenemos en nuestra mente. Pero ¿qué de este momento? ¿Qué del ya? Cuando yo tengo una aflicción, cuando quizás un familiar falleció, cuando perdí mi empleo, cuando recibí una noticia desastrosa, cuando de pronto a alguien, su equipo favorito, perdió la final. Son cosas que le mueven a uno, ¿cierto? Pues yo sé que hay más del 50% ganado, pero son cosas que lo pueden mover a uno. Realidades, quizás cosas efímeras, cosas que, hey, eso, mi felicidad no está en eso, quizás para ti, para otros, el que le rayen el carro simplemente, ahí está su gozo. Y eso puede ser un desastre para él. No todo el mundo está igual. Pero ¿qué de este momento, donde aún esa esperanza se nubla por las situaciones que podemos estar viviendo ahora? Cuando ponemos nuestra mirada en lo que viviremos en el futuro con Él, eso nos ayuda a entender un poquito cómo vamos a vivir ya, hoy, el ahora, en este mientras tanto, en este momento, cuando, como decimos en Antioquia, pasamos las verdes y las maduras. No sé si acá conocen este término, que vivimos las verdes y las maduras, como se dice coloquialmente. Pero esa esperanza que acabamos de mencionar nos da fuerzas para vivir ahora. ¿Cómo? Es de eso los que les quiero hablar el día de hoy. Que veamos cómo el apóstol Pablo anima, en este caso en particular, a los hermanos de Tesalónica a entender el evangelio y sus implicaciones para la vida diaria, y cómo eso puede ser de testimonio para que otros imiten su manera de vivir y con esperanza y con gozo. Sí, porque hoy podemos vivir con gozo, gozo verdadero y perdurable, no efímero. Y estoy convencido, hermanos, que cuando llegue ese momento de encontrarnos con el Señor, sea que Él venga primero o que nos lleve con Él, viviremos plenos y llenos de gozo. Y eso nos motiva a vivir hoy como Él quiere que vivamos. En esta tierra, para el bien nuestro, claro está, pero sobre todo para el bien de los demás, con el gozo del Espíritu Santo. Yo le invito, hermanos, a que leamos el texto el día de hoy. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Pablo y Silas durante 3 semanas estuvieron predicando en Tesalónica. Y mientras se predicaba a Jesús como el Mesías en Tesalónica, Pablo había sido acusado de presentar a otro rey fuera del César. Eso lo vemos en Hechos 17. Esta situación alborotó la ciudad y los mismos judíos estaban atacando a los suyos, a estos otros judíos que se habían convertido al evangelio. Y esto hizo que Pablo y Silas salieran de la ciudad y dejaran la iglesia allí plantada y cuidada por otros. Más adelante envían a Timoteo. En 1 Tesalonicenses 3, verso 2, vemos el reporte. Para recibir información de la iglesia, y las noticias que reciben son alentadoras, con temas para resolver, claro está, pero alentadoras. Y Pablo decide enviarles una carta para animarles en la fe, ya que esta iglesia, esta joven iglesia en Tesalónica, seguía experimentando la dura crisis de la persecución después de su partida. Pero Pablo los alienta con la promesa de una esperanza futura, dejando claro, eso sí, la obra del Espíritu Santo en ellos, por la manera en que ellos han respondido al llamado. Imitando a los que imitan a Dios, a la vez imitando a Dios mismo, respuesta que se ve en la manera en que están viviendo. No es algo inventado. Y eso los lleva a la vez a que los de Tesalónica sean imitados por otros. Y Pablo inicia la carta dando gracias a Dios por ellos, enfatizando 3 cosas. Número 1, su obra de fe. Número 2, su trabajo de amor. Y número 3, la firmeza de su esperanza. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo tenía en su cabeza esta iglesia y siempre daba gracias a Dios, aún recordando las peticiones que tenía, pero daba gracias, era muy agradecido por lo que el Señor estaba haciendo allí, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dan gracias a Dios por los frutos de gracia que se hallaron en los corazones y la vida de la iglesia. Y lo hacía reiteradamente, no era una cosa esporádica. Según la carta, Pablo oraba constantemente por esta iglesia. Y yo estoy seguro que así como Tesalónica, hay hermanos que están orando por ustedes. Hay hermanos que están dando gracias por lo que el Señor está haciendo, sí, por ti que estás sentado en esta silla hoy, por la obra que el Señor está haciendo en ti, por el reporte de quién, del pastor Ángel, que está dando a otros hermanos. Hay peticiones, sí, pero hay gratitud por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en el corazón de cada uno de ustedes. Estas afirmaciones dejaban claro algo, y era la elección de Dios por ellos. Lo menciona en el versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, destacando la obra de Dios en la elección y la salvación de ellos. De hecho, esta era la verdadera razón de la gratitud de Pablo hacia ellos. No tanto la manera en que se estaban comportando, sino que la gratitud era, Señor, gracias porque los has elegido. Obviamente, la manera en que ellos estaban viviendo daba testimonio de la elección de Dios hacia ellos, porque había una coherencia. La manera en que estaban viviendo su fe mostraba que verdaderamente eran hijos de Dios, son hijos de Dios. Y había una lección de parte de Dios para ellos. Su manera de vivir reflejaban esta verdad
de que Dios elige pecadores y los transforma para una mejor vida en la ciudad. Y esa era la razón por la cual Pablo estaba dando gracias. Y Pablo sabe del sacrificio que hizo para predicar en este lugar, pero deja claro que más que el sacrificio que él mismo pudo haber realizado en este lugar, más que lo que él pudo haberse negado a sí mismo para predicar el evangelio, es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Porque dice el versículo 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes? Por el amor que les tenemos. Pablo modeló con su manera de vivir lo mismo que ellos estaban viviendo. Pablo fue un ejemplo para ellos, pero él está reconociendo que no fue su ejemplo el que los convenció, sino que fue el poder del Espíritu Santo que vino con ellos con convicción para transformar, porque no fueron simples palabras vacías. No eran simples palabras. De hecho, en el capítulo 2 de la carta deja claro que era la misma palabra de Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 2, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, confirma que es la palabra de Dios, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. En Hechos 17 vemos cuál fue la palabra que ellos recibieron. Dice el versículo 2 de Hechos 17, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, es el Mesías. Y es este mensaje, hermanos, fue el que lo que transformó la vida de las personas en Tesalónica. A los judíos, a los gentiles por igual, dándoles el gozo del Espíritu Santo para vivir la vida presente, la vida diaria, afrontando cualquier situación. Y eso es lo hermoso del Evangelio. El Evangelio no anula tu emoción, pero sí la pone en orden. El Evangelio no, como dicen muchos, tú eres cristiano, tú no deberías de estar triste por eso. No. El Evangelio, por el contrario, estás triste por eso. Ven que yo te daré consuelo. Eso es totalmente diferente. El Evangelio pone en orden nuestras emociones. Y eso es lo que evidentemente estaba pasando también en la vida de estos hermanos de Tesalónica. Este mensaje fue fuerte y poderoso, de tal modo que el gozo del Espíritu Santo era lo que predominaba tanto en su mente y en su corazón, y se veía reflejado en su manera de pensar, en su manera de actuar y en su manera de hablar. Y yo te pregunto, hermano, hermana, joven, ¿qué mensaje ha transformado tu vida de tal manera que hace que tú lo compartas a otros? ¿Qué es o cuál es esa noticia que se ha vuelto tan importante para ti que es inevitable que la comparta a otros? Mejor dicho, ¿qué mensaje estás escuchando hoy que está transformando tu corazón hoy? Que hace que la compartas, que hables, que lo anuncies. ¿Cuál es ese mensaje que está moldeando tu mente para que vivas de acuerdo a lo que estás escuchando hoy? ¿Qué produjo este mensaje en ellos? Teniendo en cuenta, una vez más, las gratitudes de Pablo, su obra de fe, su trabajo de amor,
la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque es en Él, vemos por lo menos 3 cosas. Número 1, que imitaran a los mensajeros y a la vez a Dios mismos. A Dios mismo. Obviamente, ¿a los mensajeros de quién? A los mensajeros de Dios. Que esos hermanos pudieran imitarles. Número 2, que ellos a la vez, otros los imitaran, que ellos sean imitados. Y número 3, que esto reflejara la esperanza que tenían en Cristo Jesús. Número 1, imitar a los que imitan a Dios y a Dios mismo. Vemos el reflejo de su obra de fe para responder. ¿A quién miramos? Ahorita con los niños yo les preguntaba, ¿quién es tu superhéroe? ¿Quién es esa persona a la que tú miras constantemente y tú dices, yo quiero ser como él? Y de pronto, si no hay un superhéroe, ¿quién es tu jugador favorito? Y está la guerra, obviamente, entre Cristiano y Messi. Bueno, hay muchas figuras hoy. Pero ¿a quién estamos imitando? Y dice el versículo 6 de Primera a los Tesalonicenses, la carta que estamos leyendo, el pasaje. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esta era la razón por la cual Pablo sabía que eran creyentes. Porque los hermanos, a pesar de la situación que estaban viviendo, estaban permaneciendo en la fe por la obra del Espíritu Santo en ellos, que trajo gozo para enfrentar las dificultades. Y el reporte que recibieron de Timoteo fue que se estaban comportando tal como ellos, como Pablo, Silas, Timoteo, en casos similares, en este caso en particular, la persecución, reteniendo la palabra, estaban imitando su conducta, de tal modo que los llevaban a imitar al Señor mismo. Cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, hermanos, Pablo no está esperando que yo diga, hermanos, imítenme a mí como yo soy imitador de Pablo. Él está esperando que yo diga, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo está esperando que yo diga, hermanos, yo los quiero imitar a ustedes porque ustedes imitan a Cristo. Y muchas veces como que, uy, eso pesa mucho. ¿Cómo me van a imitar a mí? Yo soy pecador, sí. La verdad es que esta tierra no necesita ver cristianos perfectos, porque no los hay. Pero con nuestra conducta sí necesitan ver al que sí es perfecto. Aquel que sí fue capaz de vivir en esta tierra como yo no soy capaz de vivir. Ahora, yo con esta idea no estoy diciendo que vivamos deliberadamente, no. Por eso imitemos a los que imitan a Cristo, imitemos a Cristo mismo, porque la idea es que seamos sal y luz. Yo no soy perfecto, Él sí. Por eso con libertad podemos decir, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, porque eso es lo que Pablo estaba viendo en estos hermanos, en medio de tanta dureza, porque dentro de la cultura el César era la eminencia aún, a tal nivel que rayaba con la adoración a este hombre. Pero cuando Cristo llega, Pablo llega con este mensaje y cambia sus mentes y el foco cambia a la adoración a Cristo. Esto no le gusta a la sociedad, porque vamos a empezar a vivir diferente. Estaban imitando la conducta, de tal modo que los llevaban a imitar al Señor directamente en su sufrimiento. Ellos tenían en su mente y en su corazón este mensaje que recibieron, lo que leíamos en Hechos. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio
es el Cristo, mensaje que mucho tiempo atrás el profeta Isaías había anunciado. Por eso menciona desde las Escrituras. Y esta palabra, hermanos, de Dios mismo, por medio de la palabra de Pablo para ellos, los de Tesalónica, llegó con poder, pero no con cualquier poder, sino con el poder del Espíritu Santo, que trajo plena convicción, gozo, para poder perseverar. Estamos en una época, hermanos, donde cualquier situación, por muy sencilla que sea, pero compleja, nos hace debilitar nuestra fe. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que vemos en la cultura. Y eso lamentablemente en cierto punto permea la iglesia. Pero hermano, la esperanza es que aunque eso permee la iglesia, eso no va a prevalecer sobre la iglesia. Eso lo prometió Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo es el que sostiene la iglesia. Si eso no fuera así, no habría ningún sentido de que tú y yo estuviéramos acá. Por eso nos reunimos domingo tras domingo para recordar estas verdades, para que en medio de la semana, cualquier situación que tú y yo pudiéramos tener, recordar esto y seguir avanzando y perseverando hacia la gloria futura que el Señor nos tiene, para poder vivir en este mientras tanto, con convicción, con gozo, porque recuerde, es por el poder del Espíritu Santo, no es por mis propias fuerzas, no es por lo que yo pueda hacer, no es por mi propia convicción, es de acuerdo a lo que yo he escuchado, he recibido de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, es que yo voy a permanecer. Con el poder del Espíritu Santo, no con el mío, no por mis propias fuerzas, porque yo no soy capaz. No se trata de mí, se trata de Él. A los que nos gusta el fútbol, hermanos, Él es el jugador de la cancha, no yo. Por eso Pablo deja claro, con el poder del Espíritu Santo, no con el propio. ¿A quién estamos mirando, hermanos? Cuando enfrentamos alguna dificultad o alguna presión en la fe. Pero seamos honestos, ¿a quién estamos mirando también cuando estamos enfrentando algún momento de éxito? Cuando estamos enfrentando momentos buenos también. No solamente en el sufrimiento, aunque en la carta el contexto es de sufrimiento, pero seamos honestos. No sé si llega a tu mente alguien, algún hermano, que le ora al Señor por un mejor trabajo y por alguna razón hay respuesta y esa persona no vuelve a la iglesia. Cuando hay cosas buenas también, necesitamos del poder del Espíritu Santo para permanecer. También lo necesitamos. Pero, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿Es alguien piadoso en la fe? ¿O es simplemente un ejemplo exitoso según el mundo que has decidido seguir? Dice 1 Timoteo capítulo 4 que el ejercicio aprovecha para poco, pero la piedad aprovecha para mucho, para todo, dice la Escritura, porque tiene promesa para este presente y también para el futuro. Cuando yo me ejercito en la piedad y en la Escritura, en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en la comunión con el Señor, eso va a ser provecho para mi vida. Y yo en mi pecado muchas veces puedo ver eso como tedioso. Pero si el Señor me está pidiendo eso, seamos honestos, hermanos, el Señor es mucho más sabio que usted y que yo juntos. Si Él me está pidiendo eso, es porque eso me conviene a mí. Porque Él sabe que si yo tengo eso, voy a poder afrontarlo. Y obviamente no solo, porque hay medios de gracia maravilloso. Su palabra, la oración, pero yo quiero que veas también otro medio de gracia que el Señor te ha dado. Y mire a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Las personas que tienes hoy. Por eso nos congregamos.
porque nos alentamos los unos a los otros. Porque cuando yo estoy pasando alguna crisis de fe, pero yo escucho el testimonio de mi hermano, de mi hermana, eso me da confianza en saber, Señor, así como le diste respuesta a él, a ella, me vas a responder a tu tiempo. Y a la vez, otros van a orar por mí. Pero recuerde, hermano, no es por mí, es por el gozo del Espíritu Santo, es por el poder de su Espíritu. Cuando llegan estas pruebas, hermanos, y yo quiero que reflexionemos en eso y nos preguntemos, ¿cómo reaccionamos frente a estas situaciones? ¿Cómo la palabra de Dios gobierna nuestro corazón para reaccionar frente a estas situaciones? Porque si nuestra mirada está puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, si verdaderamente es así, podemos ser imitados por otros. Porque otros, y ese es nuestro punto número 2, ser imitados. Otros están viendo el trabajo de amor, lo que hacemos para la gloria de Cristo. Dice el versículo 7 del texto, del pasaje que estamos estudiando, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El mensaje que recibieron los transformó de tal manera que hizo que dejaran atrás los ídolos para servir al Dios vivo. Y esta nueva realidad fue la que trajo la dificultad, la persecución a estas personas. Pero había algo que los hacía perseverar y era mucho más poderoso que quizás sus posibles deseos de abandonar la fe. Posiblemente hubo pensamientos de no voy a perseverar, no voy a seguir. Y es que la manera en que estaban viviendo reflejaban lo que ellos tenían en sus corazones, como mencionábamos también en el punto anterior. El gozo del Espíritu Santo transformó su cosmovisión, la manera en que estaban viviendo la vida. Y esto los llevó a vivir de una manera totalmente diferente, de tal modo que esto hizo eco a su alrededor, ya que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes. Dice el texto, no para unos cuantos, sino para todos los creyentes. La manera en que ellos estaban enfrentando la situación, con el gozo, y perdóname que repita tanto esto, hermanos, pero con el gozo del Espíritu Santo los llevó a predicar la palabra de Dios, con palabras y con acciones. Ellos eran coherentes con lo que vivían y creían. Estaba unidos su manera de pensar con su accionar, porque había una verdad mucho mayor en sus corazones que dictaminaban todo lo que hacían, todo lo que como ellos vivían. Ellos imitaron a quienes les anunciaron el evangelio y por ende imitaron al Señor mismo, porque Pablo estaba imitando al Señor mismo y ellos querían hacer esto. Y Dios les concedió el privilegio de ser imitados, de ser ejemplos para otros, de tal manera que cuando esos otros imitaran a estos hermanos, fueran conducidos a Dios mismo. Y esa es la intención de la iglesia local. Que la gente cuando vea a los hermanos de la iglesia, vean a Cristo. Vengan a la iglesia por lo que está pasando acá, pero que se enamoren de Cristo. Y esa es la realidad, hermanos. Siempre, siempre hay algo mejor.
dice el texto que ellos dejaron a sus ídolos. Y eso no es fácil. Por lo general tenemos una convicción fácil de entender cuando algo es pecado, ¿cierto? Eso es pecado, por la convicción del Espíritu Santo, tengo que dejarlo. Y por lo general va a haber alguna lucha. Vamos a luchar cuando es una tentación, mi corazón, ¿cierto? Luchamos, pido oración, cuando estamos luchando de verdad, no cuando es una excusa y convierto la palabra lucha, no estoy luchando, pero estoy ahí. No, cuando hay una lucha, ¿cierto? Pero está la convicción del Espíritu, yo entiendo que eso es malo y quiero dejarlo. Y puede ser evidente y puede no, es más, va a ser evidente el cambio. Porque vuelvo y digo, es por el gozo del Espíritu, es por el poder del Espíritu que podemos lograr eso. Pero ¿qué cuando es con algo que no es malo en sí mismo? Un ejemplo en particular, 2018, y lo vivimos. ¿Se han dado cuenta? Me gusta el fútbol. Final del Mundial, 2018. Francia-Croacia fue ese final, 10 de la mañana. Culto. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ver fútbol es malo? Seamos honestos. ¿Ver un partido de fútbol es malo? No, ¿cierto que no? Ahora, no les voy a compartir el versículo de no dejar de congregarse como uno tiene por costumbre. Pues eso ya sería otro tema de conversación. Pero ver un partido de fútbol no es malo. El tema es que hay algo mejor. Hay algo mejor. Lo que mi corazón necesita. ¿Qué necesito yo escuchar? ¿Será que si yo veo el partido de fútbol me va a dar lo que yo necesito versus lo que la palabra de Dios verdaderamente sí me va a dar a mí? Y eso mismo pasa acá. ¿Qué es lo que da mayor gozo a mi vida? ¿Que mi equipo gane o lo que Cristo hizo en mi vida? Siempre hay algo mejor. Hay cosas que son buenas en sí, pero si esas cosas buenas en sí producen emociones elevadas en mi corazón, ahí está pasando algo en mi vida, porque estoy perdiendo de vista aquel que se entregó por mí, transformó mi vida. Porque hay una motivación hermosa en el versículo 10 que lo veremos ahora. Para vivir de una mejor manera. Hay algo mucho mejor. Con el poder del Espíritu Santo, hermanos, podemos llegar a estas convicciones. Porque la verdad es que van a haber cosas que van a competir con el Señor. Pero los hermanos de Tesalónica literalmente dejaron los ídolos que culturalmente eran buenas, pero dejaron los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero. Hubo una cosmovisión de lo que verdaderamente es el Evangelio. Pablo dijo en Filipenses 4, de 7 al 10, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como por basura a fin de ganar a Cristo. No está diciendo que eso sea la basura. Él lo estima como por basura. Pero fue porque encontró en Cristo Jesús todo lo que él necesita para vivir en el hoy. Y sigue diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él, imitándolo a él en su mente, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El Evangelio, hermanos, es lo único capaz de hacer que tú y yo dejemos nuestros ídolos
por muy inofensivos que parezcan. Pero el Evangelio es capaz de hacerlo, que tú y yo los dejemos y nos volvamos a Él para servirle, no solamente acá en la iglesia, sino para servirle en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, cuando estamos caminando, cuando estamos conduciendo nuestros vehículos y se nos atraviesa otro a son de nada. El Evangelio hace que respondamos de una mejor manera, que dejemos nuestros ídolos. El Nuevo Testamento, hermanos, asocia el gozo con el Espíritu Santo de una manera que no lo hace con otros afectos. De hecho, no menciona que las personas experimenten la tristeza del Espíritu Santo, aunque sí menciona que el Espíritu Santo se entristece. Pero con el gozo sí lo podemos experimentar. Y yo te pregunto, hermano, si alguien imitara exactamente la manera como tú y yo vivimos, ¿qué aprenden de Dios? ¿Qué pueden aprender de nosotros, de Cristo? Si otros observan nuestra manera de vivir, ¿qué pueden imitar? Si miran nuestra fe, ¿serían conducidos más a Cristo? ¿O se alejarían más? ¿Cuál es mi motivación para servir al Señor? Y nuestro último punto, la firmeza de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Ahí dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La manera en que vivimos hoy refleja lo que creemos y qué clase de esperanza tenemos. Hermanos, la verdad, y sabemos que hay injusticias sociales, injusticias políticas, injusticias familiares. Ellos, los de Tesalónica, estaban viviendo toda clase de injusticias, pero a la vez estaban colocando su mirada en la esperanza en que Jesús es el único y solo Salvador, el que dictamina su camino, porque hubo un cambio literalmente sobrenatural en sus vidas. Y este cambio les trajo a ellos, así como a nosotros hoy debe hacerlo, la esperanza de la gloria futura, para así vivir de una mejor manera en este presente, hoy, porque se puede vivir así. Romanos capítulo 2, 5 al 7 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo aprendíamos esta mañana. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Y mi oración, hermanos, yo cada vez que recuerdo aún mis propias obras que no llegan ni a lo más mínimo de lo que Cristo hizo, yo le digo al Señor, Señor, por favor, júzgame por las obras de Cristo y no por las mías, porque es por Él. Y cada vez que vemos a Cristo, eso nos motiva a vivir hoy. Hermanos, vivimos como alguien que espera a Cristo o vivimos como alguien que espera que simplemente nuestra situación mejore instantáneamente en este momento. Porque puede que la situación tarde mucho en mejorar, pero el Señor sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y puede que si la situación no ha mejorado, es porque Cristo quiere que tú y yo vamos y nos refugiemos en Él y encontremos de su gozo del Espíritu, de su paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder vivir y afrontar esa situación adversa de la manera en que Él quiere que la afrontemos. Y de esa manera otros van a ver ese testimonio y te van a hacer preguntas, te van a preguntar, y eso va a ser una oportunidad para predicar el Evangelio a otros.
Su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo por el gozo del Espíritu Santo. Jesús te libró de la ira venidera, mis hermanos. Te cambió, y te cambió no solo para eso, sino para que vivieras como su reflejo en esta tierra. Y esto debe ser la mejor noticia que tenemos. Por eso te pregunto una vez más, ¿qué te produce gozo a ti? ¿Qué te motiva a vivir de una mejor manera en esta tierra? ¿Tu buen comportamiento depende de lo que hagan otros por ti? ¿O tu ánimo para vivir, para servir a otros con gozo y alegría dependen más de las circunstancias, de un partido de fútbol, de un ascenso en el trabajo, de una buena noticia que alguien pueda darme, que de lo que Cristo hizo verdaderamente por ti y por mí? ¿Qué te produce gozo? Porque la verdad, hermanos, y para ir finalizando, Jesús consintió en ser humillado como parte de su plan de salvación. Y este fue el mensaje que los de Tesalónica recibieron por parte de Pablo. Y estoy yo procurando imitándolo a él en su mansedumbre, en su humildad, como todo lo que es él, como consecuencia de haber yo sido salvado por él. Mi comportamiento no va a sumar nada a lo que él va a hacer por mí. Mi comportamiento, hermanos, es la respuesta de lo que él ya hizo por mí, de lo que él ya hizo por ti. Porque tenemos el gozo del Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros, el gozo. Él te salvó, él me salvó para transformarnos a su imagen. Cuando alguien no está de acuerdo con mi opinión, con mi manera de ver las cosas, cuando alguien no me brinda el trato que yo entiendo que merezco, ¿cómo es mi reacción? ¿Qué pasa por mi mente, por mi cabeza? ¿Qué opinión le merecen a Jesús mis pensamientos y mis reacciones emocionales? ¿Tengo el gozo del Espíritu en mi vida para reaccionar de la mejor manera? Pero aún, porque no soy perfecto, cuando he reaccionado como no debo, tengo el gozo del Espíritu para ir a Él, para arrepentirme, para pedir perdón, cambiar mi actitud y ser como Él quiere que yo sea. Y mi oración para ustedes hoy, mis hermanos, es la misma que hizo Pablo por los mismos hermanos de Tesalónica en el capítulo 3, verso 12 y 13, que dijo: que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Si aquí hay alguien que de pronto no es creyente, que ha dudado en su corazón que Jesús es su Señor y su Salvador, quiero decirte que este mundo quiere darte un gozo fundamentado en tus propias fuerzas, en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes hacer, aún pasando por encima de otros, en lo que tú puedes conseguir. Y eso es muy frustrante, la verdad. Cuando yo quiero hacer algo y no me sale, o alguien no me da el reconocimiento que creo que tengo que merecer por el esfuerzo que hice en tal situación, pero no me dan lo que merezco. Eso hasta deprime. Porque he trabajado tanto por eso y nadie lo ha mirado. Porque tengo mi gozo puesto en eso. Si esa es tu situación, déjame decirte que hay un gozo más verdadero y duradero que este mundo no puede quitar.
que aunque hayan dificultades y lágrimas en los ojos, podemos tener un gozo y una esperanza de que el día de mañana este sufrimiento va a ser pasajero. Pero esa esperanza nos da las fuerzas para vivir como Él quiere que vivamos hoy. John Piper dijo una vez: es la esperanza de este gozo puesto ante nosotros lo que nos ayuda, como Jesús, a soportar todo tipo de adversidad, sufrimiento y muerte. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y eso se debe a que este gozo de Dios es un gozo eterno, sobrevivirá a la muerte y solo aumentará en nosotros para siempre. De hecho, es la esperanza de este gozo eterno puesto delante de nosotros, al cual nos aferramos por la fe, lo que nos hace más que vencedores sobre cualquier posible obstáculo al amor de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual ancla firme, una